¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias vive estos días un freno en el descenso de contagios con repuntes que afectan especialmente a Gran Canaria y a Tenerife. Aún así, el archipiélago sigue ocupando una posición privilegiada en la contención del coronavirus si tomamos como referencia las cifras del conjunto del país. Lo que sí preocupa, y mucho, es la transmisión de las nuevas cepas y su incidencia en las vacunas aprobadas por la Unión Europea. Los estados miran de reojo al Reino Unido, que ha optado por aplicar la primera dosis a más personas a costa de retrasar las segundas inyecciones, una medida que genera debate entre los especialistas, pero que de funcionar permitiría alcanzar antes la inmunidad de grupo. Sobre las nuevas variantes y los métodos para acelerar el calendario de vacunación hablaremos enseguida, pero esta noche también nos vamos a acercar a la realidad de 150.000 canarios que se estima que sufren enfermedades raras. El próximo domingo, como saben, se conmemora el Día Mundial de estas patologías y nosotros hemos preparado un reportaje especial en el que mostraremos los obstáculos médicos, económicos y sociales que deben atravesar los afectados y sus familias. Dificultades que se han agravado con la irrupción de esta pandemia. Para hablar de todo ello nos acompañan esta noche Juan Carlos Pérez, que es internista del Hospital Insular de Gran Canaria. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Está con nosotros también Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenas noches, Luis. Nos acompaña Eduardo Salido, que es jefe de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias. Gracias por venir, Eduardo. Gracias. Y está con nosotros también Ana Darias, que es la subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenido una semana más. Canarias, como decíamos, empezamos con los datos. Suma 166 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. En estos momentos hay 5.740 casos activos en el conjunto del archipiélago y la incidencia acumulada en las islas es de 54 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Preocupa especialmente la presencia de las nuevas variantes en nuestro territorio. Ya se han notificado 159 casos de la cepa británica y 9 casos de la cepa brasileña. Antes de nada, ante la aparición de nuevas cepas, Ana, muchos expertos avisan de que el virus va a volver a ganar terreno en las próximas semanas. ¿Es inevitable, es la pregunta que nos hacemos todos, una cuarta ola y cuándo podría llegar? Bueno, yo creo que bastante probable. Lo que sí creo que con la vacunación probablemente de los grupos más vulnerables el impacto sea muchísimo menor que el que hemos tenido en las olas anteriores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Preparados sí para la cuarta ola, pero también depende de la ola, no se forma sola, se forma de conductas inapropiadas que siguen estando ahí, que mantienen los números, aunque mejores, pero que nos siguen hablando de brotes y de casos para estar preocupados y preparados por si la cuarta ola llega. Sí, es eso, o sea, la cuarta ola probablemente llegará, vamos a ver, ahora todo el mundo habla ya, se ha pasado afortunadamente los no carnavales, que han habido algunos carnavales, ahora ya la gente dice, ¿y la Semana Santa? Claro, que llega la Semana Santa. Y todo el mundo está buscando siempre la excusa para una reunión. Y entonces yo creo que Ana lo ha dicho muy bien, quiere decir que probablemente llegará una cuarta ola, el impacto va a ser menor, porque a medida que vayamos vacunando, sobre todo a la población vulnerable, vamos a tener menos efectos y menos presión en primaria y en hospitalaria. Pero claro, si la gente sigue no creyendo que la enfermedad está ahí y que hay que mantener todas las medidas, pues vamos a tener cuarta y quizás quinta. Estábamos hablando, Luis, de los casos de la cepa británica que hay en Canarias, estamos hablando de casi 160 casos. ¿La cepa británica puede transmitir el virus durante más tiempo? ¿Habría que cambiar los periodos de cuarentena, alargarlos de 10 a 14 días? En principio, yo lo que he estado viendo y lo que dicen los expertos, sobre todo en este tipo de variantes, no de cepas, de variantes, pues que efectivamente son variantes que están haciendo una mayor transmisibilidad del virus, pero lo importante, sea una cepa u otra, es que sepamos defendernos de la infección y para eso tenemos que utilizar las mascarillas y todas las medidas que ya están más que dichas. Otra cuestión es si realmente esta cepa o estas variantes van a tener mayor letalidad, que por ahora no la está viendo, y está viendo realmente mayor transmisibilidad, y el tema fundamental es si estas nuevas variantes pueden influir en la eficacia de la vacuna, si realmente pueden hacer que hayan tanta mutación en las espículas del virus que haya que hacer unas vacunas nuevas. Pero por ahora, y hay ya artículos publicados recientemente con Pfizer y con Moderna, de que por ahora las vacunas actuales funcionan frente a estas nuevas variantes. ¿Habría que cambiar, Juan Carlos, los periodos de cuarentena? Habría que cambiar el periodo de cuarentena porque no sabemos cómo se están comportando. Sí sabemos que la variante británica es mucho más contagiosa,
pero también sabemos que la variante normal, por llamarla normal, yo lo vivo porque yo como internista tratamos coronavirus en el Hospital Insular, en Las Palmas, se comporta muy diferentemente en unas personas y en otras. En unas es muy agresivo, en otras personas no es tan agresivo. Yo creo que hay un componente, aparte del propio virus, un componente genético y un componente de las enfermedades que tiene cada paciente. No solamente estamos hablando de la británica o la brasileña, sino a mí me preocupa más la sudafricana, porque es la que está creando problemas en las vacunas. O sea, las vacunas que tenemos ahora no están llegando bien, hasta en un 50% solamente te cubre la cepa sudafricana. Hasta ahora nosotros estamos libres de cepa sudafricana, pero si esa cepa empieza a entrar, estas cepas son mucho más contagiosas que la cepa normal, eso sí es verdad. Yo creo que habría que plantearse si aumentar de 10, todos recordamos cuando eran 14 días, bajamos a 10, si tenemos que mantener cuarentenas a 12 o 14 días. Estamos hablando de cepas contagiosas, más contagiosas. En Estados Unidos, fíjense, se ha detectado una nueva variante en un recién nacido que tendría una carga viral, se habla de 51.000 veces más alta que la media de otros pacientes pediátricos. Luis, ¿podría estar circulando una nueva cepa en Norteamérica que no hemos sido capaces de identificar? Y probablemente estén circulando, los virus, y lo hemos dicho muchas veces, mutan continuamente, mutan para ellos sobrevivir, que es su función, es decir, para poder. Lo que pasa es que muchas veces esas mutaciones van en contra de ellos y otras veces van en contra de la humanidad. Y efectivamente, si surgen estas nuevas variantes que puedan dar mayor transmisibilidad por un lado y sobre todo mayor letalidad, es el problema. Y bueno, y lo que hay que hacer es ir, cada vez que aparece algún tipo de variante, intentar aquí, en Canarias, se están estudiando el tipo de variante y habrá que ver qué tipo de variante es el que está circulando. En relación con las vacunas no podemos generar tampoco desconfianza en las vacunas y de las 3 vacunas que están utilizándose en España, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, efectivamente la cepa o la variante sudafricana es la que puede tener mayor problema con la vacuna de AstraZeneca, pero se han testado perfectamente las 2 vacunas y por ahora la Pfizer y Moderna son vacunas que siguen manteniendo su eficacia, no hay ningún tipo de duda. Bueno, pues a pesar de esas variantes, lo cierto es que el mundo vive el primer retroceso consolidado de la pandemia, aunque los expertos llaman a la prudencia. En Europa, Reino Unido lleva la delantera en el ritmo de vacunación, siendo uno de los países que más dosis aplica a diario, 200.000 frente a las 65.000 de España. El gobierno de Boris Johnson ha logrado dejar atrás un mes de restricciones severas e inicia ahora una desescalada paulatina en la que el retraso de las segundas dosis contra el coronavirus está siendo crucial. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Muy buenas noches, así es. Miguel Ángel, fundamental precisamente para hablar de ese avance. Reino Unido lidera el ritmo de vacunación en Europa. En este país, 1 de cada 3 adultos ha recibido la primera dosis. Esto supone que se ha inoculado a más de la mitad de los 32 millones de personas que componen los 9 grupos de alta prioridad establecidos. El gobierno espera haber inmunizado a toda la población mayor de 50 años en mayo y para ello se ha asegurado más de 400 millones de vacunas que 30.000 profesionales y unos 100.000 voluntarios inoculan en 1.500 centros, incluyendo catedrales, campos de fútbol o pabellones. Estas cifras récord solo son posibles gracias a un cambio drástico en la estrategia de vacunación del Reino Unido, que pasa por distanciar la segunda dosis de la primera hasta 12 semanas, muy lejos de los 21 días que recomienda Pfizer y permite AstraZeneca, o de los 28 días que indica Moderna. Este sistema ha abierto el debate sobre la conveniencia de espaciar los pinchazos, una maniobra que defiende una parte de la comunidad científica con el respaldo de los siguientes datos. El fármaco de Pfizer ha demostrado un 92% de efectividad con la primera inyección, mientras que el de Moderna presenta el mismo nivel de anticuerpos administrando la mitad de la cantidad previamente establecida. Por su parte, AstraZeneca ha concluido que la protección aumenta del 76 al 80% cuando el segundo pinchazo se efectúa 3 meses después del primero. Además, los expertos que asesoran a Boris Johnson han destacado que este método está surtiendo un espectacular efecto en las personas vulnerables, ya que a pocas semanas de recibir la primera dosis, el riesgo de hospitalización en mayores de 80 años se reduce hasta un 75%.
Sin embargo, algunos científicos tildan el plan británico de ilusión e insisten en que hay que aplicar las 2 dosis de la vacuna para garantizar así la inmunidad. En este sentido, solo el 0,9% de la población británica habría completado la pauta de vacunación, frente al 36% de Israel, el 5,9% de Estados Unidos o el 2,6% de España. Sobre la deriva que ha tomado Reino Unido, hemos hablado con el investigador Salvador Masip, afincado en Londres. En estos momentos en el Reino Unido hay cerca de 18 millones de personas vacunadas con la primera dosis de las 3 vacunas disponibles. Solo medio millón, poco más de medio millón con la segunda dosis. Parece una estrategia mejor, de acuerdo con los datos que nos llegan de Israel, de la vacunación masiva en Israel. Parece que la primera dosis ya protege a un porcentaje alto de la población, más alto de lo que se creía, alrededor del 80%, lo cual justifica esta estrategia de no retrasar la vacunación de la gente vulnerable. Pero, ¿qué opinan en nuestro país? ¿Es acertada la estrategia británica? Se lo hemos preguntado al epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña. Esto decía. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, muchas gracias por atender nuestra llamada. Reino Unido ha optado por inocular prioritariamente a su población con la primera dosis, distanciando la segunda. ¿Cree correcta esta estrategia de una sola inyección a más personas en lugar de 2 a menos gente? Yo no soy partidario de esa estrategia. El no aplicar la segunda dosis, a mi modo de ver, pone en cuestión o pone en riesgo la eficacia con la que se documentó el uso de la vacuna a partir de los ensayos de la fase 3. Entonces corremos el riesgo de dejar pasar un tiempo crítico para el refuerzo inmunitario y que esto como consecuencia nos genere una ineficacia de la vacuna. Científicos canadienses admiten que hay incertidumbres sobre la duración de la protección con una sola dosis, pero dada la escasez de vacunas, creen más conveniente aplazar la segunda dosis para evitar muertes y hospitalizaciones. ¿Qué valoración hace sobre este aspecto? Está plagado de preguntas todavía sin respuesta todo esto. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuánta inmunidad genera la sola primera dosis? ¿Cuán sostenible es esa inmunidad? Y no son preguntas que podamos responder si no tenemos las investigaciones al efecto. Entonces, toda acción que se tome ahora, francamente, está basada en hallazgos preliminares, conjeturas y conveniencia de la disponibilidad de dosis, pero no necesariamente sobre una evidencia sólida. No debemos precipitarnos y dejar descubierto a un sector muy grande de la población por pensar que por vacunar más números, pero no dosis completas, vamos a tener un mayor avance en la campaña de vacunación. Por su parte, las nuevas variantes del virus son una incógnita que pueden amenazar el proceso de vacunación por el grado de contagiosidad y virulencia que pueden adquirir. ¿Es seguro espaciar las dosis en este escenario? Hay varios aspectos a esta pregunta. Primero, las variantes lo que constituyen son un riesgo y una amenaza, tal como lo estableció el Centro de Control de Enfermedades de Europa hace un par de semanas, para el abatimiento o para doblegar la tercera ola que estamos viviendo. Eso nos da mayor presión asistencial y genera más dificultad para emprender la vacunación. Las vacunas hasta ahora parecen ser eficaces contra estas variantes y hay estudios que demuestran que existe esa eficacia. El gran problema está en que no tenemos control de que futuras variantes puedan ser, por decirlo así, resistentes a la vacuna. Y ahí es en donde tendríamos que entrar a la producción de nuevas combinaciones de vacunas o a la revacunación muy frecuente. Señor López Acuña, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y abordar todas estas cuestiones. Encantado. Bueno, pues retomo este asunto y lo pongo sobre la mesa. ¿Creen que deberíamos seguir la estrategia de Reino Unido ante el hecho de que una sola inyección proporciona un elevado grado de inmunidad? Es decir, ¿sería mejor vacunar a más personas con una dosis en lugar de completar las 2 inyecciones? No, yo, opto porque no. Todo parece, pero no se sabe. Estamos en un contexto de bastante incertidumbre. No sabemos cuál es la respuesta ni cuánto tiempo
se mantiene la respuesta para salirnos fuera de la ficha técnica. Si el Reino Unido nos lleva a la delantera, veremos qué es lo que ocurre en Reino Unido, pero yo creo que ahora debemos cumplir lo que pone la ficha técnica, lo que han dado los ensayos clínicos, y seguir con esa pauta. Yo creo que hay que vacunar de manera segura y con calidad, y luego ya veremos. Hay un estudio publicado en New England que apunta a que una única dosis de la vacuna de Pfizer bastaría para tener inmunidad. Sin embargo, la propia farmacéutica asegura en Salud y dice que no ha investigado otro método que no pase por las 2 dosis, por lo que corresponde a las autoridades sanitarias esa decisión. ¿Creen ustedes que un solo pinchazo de esa vacuna puede otorgar una inmunidad prolongada? A ver, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, los organismos reguladores de cualquier fármaco, no solamente de vacunas, autorizó para 2 dosis. No son 21 y 28 días. Por ejemplo, Pfizer, el 94% de los pacientes recibieron aproximadamente la vacuna entre el 21 y el 24. Por ejemplo, a nosotros nos retrasaron una semana. Pfizer lleva la vacuna desde el 21 a 42 días. O sea que se puede ampliar la segunda dosis. Moderna hizo un estudio y no ha publicado los datos de una sola dosis. Hubo pacientes que recibieron una sola dosis, esos datos no están publicados. Tanto la FDA como la EMA aprueban 2 dosis. En el mes de marzo, que creo que entra el lunes que viene, vamos a tener una vacuna de una sola dosis. La de Janssen. La de Janssen. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la diferencia con Pfizer y Moderna? Pfizer y Moderna son vacunas que entran por ARN mensajero y la de Janssen entra por otro sitio. Es otro tipo de vacuna diferente. Habrá que ver si esa vacuna es más efectiva que una sola dosis. Hay que recordar que hay 240 y pico vacunas en desarrollo. Ya muchas han terminado. Hay que recordar que de aquí a final de año en España vamos a tener 7 vacunas. Ya tenemos 3 y en abril tendremos la 4ª. Y hay que entender, respondiendo a tu pregunta inicial, de si deberíamos usar la estrategia del Reino Unido. De vacunar al mayor número de gente. Entonces, claro, a nosotros, por lo menos a los pediatras, al Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, siempre miramos con lupa lo que hacen los epidemiólogos británicos, porque lo suelen hacer muy bien. Con lo cual, para nosotros fue una gran sorpresa ver que de repente, de la noche a la mañana, cambian de estrategia, se salen fuera de ficha técnica y empiezan a hacer una vacunación masiva con primera dosis, retrasando la segunda dosis hasta los 3 meses. Habrá que ver esa estrategia cómo sigue. Ana lo ha dicho, lo hemos dicho todo, las fichas técnicas de los productos son las que hay y se han investigado en fases clínicas en humanos con 2 dosis. Cierto es que la primera dosis, fíjense que es de un 90 y pico % en Pfizer, en Moderna, como él dice, hay datos que realmente tienen esa misma eficacia por publicar, pero en este momento siguen más fases de investigación, se están haciendo fases de mezclar unas vacunas con otras, una primera dosis de Pfizer, una segunda dosis de Moderna, una primera de Pfizer, una segunda de AstraZeneca, con lo cual todo ese tipo de estudios tendremos los resultados en meses, con lo cual ahora mismo lo único que podemos hacer es decir, España, igual que Europa, ha tomado la decisión de mantener la ficha técnica. 2 vacunaciones con 2 dosis para la respetar hay un grupo canadiense que incluso plantea mitad de dosis. Lo digo porque si los ingleses están decidiendo poner una sola dosis, si pusieran la mitad de dosis, pues ya hubieran acabado en todo Incluso el país. Ya han empezado los ensayos clínicos con niños, que sí que ya ahora mismo a los niños, como saben ustedes, no se les vacuna por 2 motivos. Primero, porque no hay vacunas que estén Eso es lo siguiente que les quería preguntar. Bueno, pues no. Con lo cual, ya se han iniciado, las 3 farmacéuticas ya han iniciado los ensayos clínicos para niños, con lo cual probablemente en 8 meses ya tendremos vacunas también para niños. Y se están haciendo con muchas formas, la misma dosis que en adultos, la mitad de dosis que... más tiempo, o sea, todo ese tipo de estudios se hacen y las conclusiones van saliendo. Por eso a veces nos adelantamos en este tipo de coloquios a intentar opinar, que yo creo que en esto debemos opinar poco y centrarnos en lo que nos dice la evidencia científica. En lo que sí yo creo que sí se puede opinar es que AstraZeneca, por ejemplo, Luis, se los digo al resto también, ha reconocido que va a entregar la mitad de las vacunas que tenía comprometidas con la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Es preocupante, Ana, que lo vives a diario, ese retraso. Sí, es preocupante, es que el ritmo de vacunación depende en parte de la cantidad de vacunas que tengamos para vacunar. Es cierto que AstraZeneca ahora está un poco más limitado a ese grupo de edad y que además añade no inmunodeprimidos graves, no patología cardíaca grave, por lo tanto está un poquito más limitado,
mientras se garantice Pfizer, Moderna y veamos a ver que el próximo mes tengamos otra vacuna, veremos, pero sí es preocupante todo lo que supone una reducción en el ritmo de vacunación, supone una reducción en el número de gente vacunada y por lo tanto el lentecimiento del porcentaje que queremos alcanzar. Ana, para acelerar la vacunación se van a habilitar grandes espacios. En Canarias se está hablando de el Gran Canaria Arena, de Expo Meloneras, en Tenerife, en caso de Santa Cruz de Tenerife, del recinto ferial. Pero algunos especialistas están discrepando de la idoneidad de estos espacios para llevar a cabo esas vacunaciones masivas. ¿Crees que son los lugares apropiados para aplicar los fármacos? Los lugares son apropiados si se cuenta con las garantías de que sean lugares apropiados. Es decir, quien vacuna es un grupo de sanitarios que se ha formado previamente con todas las garantías de calidad y que además nos permite una enfermera vacuna 15 o es capaz de poner 15 vacunas en una hora. Si ponemos 4 puestos pondremos 60 vacunas a la hora, con lo cual el ritmo va a ser mucho mayor. Tenemos equipos médicos, están formados en lo que puede pasar donde el porcentaje de las reacciones adversas graves es mínimo y tenemos esos mismos espacios para garantizar que las personas puedan esperar los 15 minutos reglamentarios y cualquier reacción adversa va a ser atendido por sanitarios que además estamos acostumbrados a una amplia gama de vacunas que hemos puesto siempre y a otras situaciones graves. Entonces además, no va a vacunar cualquier, vamos a vacunar los sanitarios formados para eso con mucho recorrido previo en vacunas. Y esto no es un invento canario. No. En el Reino Unido están vacunando en catedrales, en Europa se está vacunando en polideportivos. Quiero decir que lo ideal es, si hay vacunas, a cuanto mayor población se pueda vacunar y en los sitios mayores. Quiero decir, lo que interesa es vacunar. Juan Carlos ha dicho así, ha dicho en el No Camp, pero ¿lo has dicho en serio o no? No soy del Barcelona. Y hoy empezaron. No, en el Wanda Metropolitano. Hoy empezaron. En el Wanda Metropolitano, se estaba vacunando hoy a bomberos y a servicios de emergencia. Bueno, para reforzar el control sobre la pandemia, en Israel han creado un mecanismo para que la población vacunada pueda acceder a gimnasios y a centros de ocio mediante un pase digital. Se trata de un mecanismo similar al certificado de vacunación que pide Andalucía para permitir la entrada de turistas en las próximas semanas, pero que la Comisión Europea considera prematuro. De hecho, esta misma tarde se ha anunciado que los socios europeos lo van a poner en marcha en verano. En nuestro país y sobre todo en Canarias preocupa reabrir cuanto antes corredores turísticos que ayuden a reactivar la economía, pero algunas comunidades piden prudencia y reclaman nuevos cierres perimetrales de cara a la Semana Santa. Wendy Fuentes, crecen las dudas sobre qué estrategia debe seguir el archipiélago para salvar este próximo periodo vacacional. Así es, que está ahí, a la vuelta de la esquina, y obviamente la mirada está puesta en esa Semana Santa, como decías. La incidencia acumulada en los últimos 14 días continúa su tendencia a la baja, pero aunque los datos invitan al optimismo, se teme que las nuevas variantes puedan producir una cuarta ola. Ante este escenario, algunas comunidades autónomas piden cierres perimetrales en Semana Santa, una medida que tendrá que ser debatida en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Así lo explica Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. El tema de los cierres perimetrales está muy asociado a la situación epidemiológica, más que de prevención, pero bueno, se van a poner sobre la mesa cualquier medida que ayude a que la pandemia no siga de alguna manera introduciéndose en las diferentes regiones de España, ¿no? Durante los carnavales, el Gobierno de Canarias instauró un toque de queda único para el conjunto del archipiélago, una disposición que podría volver a aplicarse en Semana Santa. Bueno, en relación a la Semana Santa y a la posibilidad de tener un toque de queda, también es otra de las medidas que se van a valorar en ese grupo de trabajo. Nosotros nos ha funcionado bien en el ámbito de los carnavales y es una opción que tenemos sobre la mesa que evidentemente va a depender del resto de medidas y de las restricciones o reglas que se pongan en ese grupo de trabajo. La actualidad también pasa por los pasaportes de inmunidad. Canarias está valorando su viabilidad para poder acelerar el turismo, pero los principales líderes europeos creen que aún es pronto para implantarlos, aunque abren la puerta a hacerlo en verano, ya que ahora no sería ético solicitarlos porque solo una pequeña parte de la población ha completado la pauta de vacunación. Sería una buena solución para Canarias. Esto opina el director del Servicio Canario de Salud.
Bueno, en relación al pasaporte vacunal, yo no lo vería desde un punto de vista ético, es un punto de vista de salud pública. Tener toda la información o la mayor información posible de toda la población, de todos los turistas que llegan a Canarias, es importante. En este caso específico, con el tema de la vacunación, por las consecuencias que tiene que ya estés inmunizado o no. Lógicamente, dentro de lo que es la libre circulación, pero yo creo que es un valor añadido que tendría el turista cuando llega, en este caso, a Canarias. Pues ya lo han escuchado. Para Canarias los pasaportes de vacunación son un valor añadido. ¿Creen lo mismo nuestros contertulios, Miguel Ángel, de la mesa? Bueno, Wendy, ¿Podría ser un valor añadido para este verano? Vamos a retomar la pregunta y se la vamos a trasladar. Canarias defiende la puesta en marcha de estos pasaportes de vacunación que, según se ha anunciado esta misma tarde, van a ser aprobados con vistas al verano, y le pregunto a los invitados, ¿qué opinan? ¿Podrán asegurar una campaña turística segura? Yo creo que cuanto más datos tengamos en la mano de que la gente que viene está inmunizada, perfecto, ya sea porque han pasado la enfermedad, sobre todo porque ya están vacunados. E incluso yo diría más, es importante tener un certificado de vacunación, una cartilla de vacunación igual que tienen los niños, y eso es importante porque realmente tenemos que conseguir esa cobertura del 70 al 80% para poder normalizar nuestra vida. Y hay que conseguir que todo el mundo se vacune y llegue a la vacunación. Por tanto, si hay mucha gente que no se quiere vacunar... Claro, pero se puede dar el caso, Ana, de que a alguien no le toque la vacuna hasta septiembre, y no es que no haya querido, es que no le han dado turno. Entonces, esa persona es discriminatorio, que no pueda viajar, que no se pueda alojar en un establecimiento turístico. Yo creo que lo ha dicho Conrado, es un valor añadido, pero no tiene que ser lo único que tengamos en cuenta a la hora de viajar. Yo creo que tenemos que seguir con las medidas de seguridad y que vayamos a un entorno seguro que nos garantice. Lo que dice el compañero es cierto, con un carnet de vacunación, además de tu historial médico, que debería ser algo con lo que todos deberíamos de viajar de cara a estar en un lugar que no conoce nuestra historial clínico. Pero no creo que debe ser lo único. Vamos a tener que mantener las distancias, los hoteles y lugares de residencia turística van a tener que seguir cumpliendo las normas, y nosotros como visitantes o el turismo cuando venga tiene que seguir cumpliendo las normas para garantizar un verano más seguro que el anterior, que añadimos la vacuna, obviamente, que es muy bueno, pero no nos podemos relajar ni confiar en que el carnet de vacuna suponga un COVID-free y esto es, aquí se ha acabado todo. ¿Es discriminatorio, Juan Carlos? Sí es discriminatorio, pero desde el punto de vista de salud pública creo que no. ¿Por qué? Me explico. El estar vacunado no significa que tú no puedas contagiarte, sino que cuando tú te contagies, al tener una inmunidad, tu enfermedad va a ser leve. Pero las vacunas, o haber pasado el coronavirus, supone no solamente tu protección a ti, sino que hasta en un 70% disminuye la contagiosidad para los demás. Entonces, tener pacientes con vacunación aquí significa que la posibilidad de transmisión va a ser en un 70% menos. ¿Es discriminatorio para la gente que no se ha puesto la vacuna? Sí, porque no es culpa suya que no se la haya puesto, evidentemente. Claro. Les pregunto a los cuatro, ¿creen acertado establecer un cierre perimetral en todas las autonomías para evitar un repunte en Semana Santa? Yo no soy epidemiólogo. Yo creo que las comunidades están tan comunicadas entre sí que esto lo veo como muy complicado, ¿no? No me parece que estamos ya con tantas variantes circulando y con tanto virus en la población que no es como si estuviéramos ahora al principio, que si cerraban Wuhan conseguían controlar la cosa. Lo veo complicado. Yo creo que tenemos cada vez más evidencia científica y hay que tener mucho sentido común. Ahora mismo hay gente que está hablando de que el día 8 de marzo hay que manifestarse nuevamente en las calles. ¿Es tan importante? La ministra ha dicho que no, y hay algunas comunidades que dicen que sí, que hay que salir a la calle y que hay que manifestarse. Vamos a hacer un poco... ¿Ustedes qué opinan? Ya digo, pues yo estoy opinando. Y entonces mi opinión, Miguel Ángel, es que yo creo que es un momento de parar las manifestaciones en la calle. Si estamos diciendo que cuando menor movilidad haya, menor transmisión hay, ¿qué necesidad tenemos que dentro de 2 semanas vuelvan a surgir manifestaciones, aunque sean de 500 personas por la calle? Cuanto menos gente se movilice en las calles, menos transmisión del virus hay y mayor control de la... Es una cuestión de puro sentido común. Sí, totalmente de acuerdo. No hay necesidad de manifestarse ahora. Yo creo que existen otras maneras que la pandemia nos ha puesto para reivindicar, para manifestar, para exponer nuestros derechos y en cualquier momento, como para ahora volver hacia detrás. Es sentido común, sabemos las medidas. Cerros perimetrales, como dice el compañero, es complicado, pero es a lo
creo que es abogar otra vez a la responsabilidad y a ser solidarios con el resto. Si estamos en un punto crítico, y yo creo que una manifestación ahora tiene bastante poco sentido. Es que lo hemos dicho muchas veces, está la ciencia y la conciencia. Y la conciencia, la solidaridad, es lo importante ahora. Ahora, si todos colaboramos, no hace falta cierres perimetrales obligados por la autoridad. Mucha gente está funcionando a base de multa, a base de que no me vean, a base de que no me cojan. Si ustedes ayer, o sea, a mí me gusta el fútbol, si ustedes vieron ayer el partido del Real Madrid, ese mismo partido fue hace un año con el Valencia. Y hubo un montón de gente de la Comunidad Valenciana que fue a Bérgamo. Y acabaron contagiados. La zona FEDEN de entrada del coronavirus en Europa fue Lombardía, Bérgamo. Pues si hacemos manifestaciones podremos ir a los partidos de fútbol y todo lo demás. Claro. No tiene sentido. No tiene sentido. Al margen de los cierres perimetrales y de los pasaportes de vacunación, en Galicia creen que la mejor manera de evitar los contagios es obligar a que la gente se vacune. De hecho, se ha convertido en la primera comunidad autónoma de este país que prevé multas de hasta 600.000 euros para quienes se nieguen a recibir el fármaco de manera injustificada. ¿Qué les parece a ustedes la medida? Bueno, perdona que tome otra vez la palabra. Nosotros los pediatras, siempre que se nos pregunta, ¿sería recomendable hacer obligatoria la vacunación en España? Decimos que no. La vacunación en general, ¿que no? Pues ¿por qué? Pues porque el 95% de la población española a sus hijos los vacuna voluntariamente, con lo cual si generamos la obligatoriedad de la vacunación podemos estar generando anticuerpos en contra de la vacunación. Ahora bien, estamos con una pandemia y con una situación de emergencia sanitaria. Si realmente conseguimos esas coberturas tan amplias y la gente se vacuna voluntariamente, no habrá que hacer obligatoria, pero si hace falta, la ley tiene mecanismos para hacer obligatoria la obligación. Galicia lo ha puesto, la ministra ha dicho que cuando ya la ley salga en boletín de Galicia habrá que ver si esa ley se ajusta, pero si no es Galicia solamente, el resto de las comunidades o el propio Estado español tiene capacidad legal para hacer en un momento determinado obligatoria la vacunación. Y acabo, hay 5 jueces que ya han hecho obligatoria la vacunación a personas vulnerables mayores que sus hijos, que eran los tutores oficiales, no querían. El juez ha dicho, vacúnese obligatoriamente. Hay algunos casos, como dices, que se han hecho públicos. El coronavirus también ha dificultado la vida de los 150.000 canarios que se calcula que padecen una enfermedad rara. Casi la mitad de ellos no tiene un tratamiento efectivo y además llegan a esperar 4 años de media para conocer, fíjense, su diagnóstico. Este domingo se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en Fuera de Plano hemos preparado un reportaje muy interesante que podrán ver en tan solo 4 minutos. Será justo a la vuelta de publicidad, no se vayan. Menos 7 minutos de la noche, seguimos aquí en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Y como les decíamos, abordamos ahora un asunto que afecta a más personas de la que nos imaginamos. Se calcula que unos 150.000 canarios. Les hablamos de las enfermedades raras, porque el próximo domingo se celebra su Día Mundial para reivindicar las necesidades de millones de pacientes que sufren estas patologías. Pacientes que se enfrentan a incertidumbres, diagnósticos tardíos y muchas dificultades para acceder a tratamientos médicos adecuados. Todo esto lo vemos en nuestro reportaje de hoy, en el que varios enfermos canarios nos relatan cómo conviven con este tipo de enfermedades. El azar marca, afecta y determina nuestra existencia. Reparte destinos de manera fortuita e imprevisible para señalar caminos desiguales hasta convertirlos en extraños, infrecuentes. Excepciones que acaban acuñando vidas diferentes. Una enfermedad se considera rara cuando afecta a 1 de cada 2.000 personas. Actualmente hay unas 7.000 catalogadas y se estima que 30 millones de europeos las padecen. En las islas se calcula que más de 150.000 canarios conviven con una de estas patologías.
Cuando hablamos de una enfermedad rara, hace referencia no a una enfermedad que no esté bien estudiada o no esté bien catalogada desde el punto de vista científico, sino hace referencia al número de personas que la padecen a nivel poblacional. Una enfermedad rara puede presentar clínica bien desde el momento del nacimiento, en el periodo neonatal, hasta en etapas más avanzadas de la vida. Uno de los principales problemas de las enfermedades raras es su diagnóstico. Los pacientes deben esperar de media 4 años para saber qué patología tienen, pero en el 20% de los casos la espera se alarga como mínimo una década. Durante ese tiempo, el 40% de los enfermos recibe un diagnóstico incorrecto. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Sergio, tú padeces síndrome de Sudeck. ¿En qué consiste esta enfermedad? Esta enfermedad es mucho dolor, espasmos musculares, se te deforma lo que es los miembros, tanto pueden ser los pies como las manos. Da mucho calor, mucho frío, cambios de temperatura, caída de la piel, el calor, sequedad, pero sobre todo dolor, dolor y dolor. La medicación mía es morfina y yo estoy con una discapacidad de un 78% y necesito ayuda para prácticamente todo. ¿Cómo es el proceso a través del cual te acaban detectando que tienes este síndrome? Yo empecé una lesión, yo estaba trabajando, una lesión en la rodilla. En un principio era un esguince de rodilla y partí menisco. A raíz de ahí fueron varias operaciones. Me ponían siempre algo de distrofia, pero no me decían nada más. Tenía un tratamiento por un dolor muy fuerte, pero me seguían operando. Cuando este tipo de enfermedad o de síndrome no se debe operar si no se localiza en los 6 primeros meses. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza después de todo ese calvario y todo ese proceso? Que si se estaban riendo de mí, que si todo lo estaban haciendo para sacar dinero. Porque realmente, si no me tenían que haber metido en tantas operaciones, ¿por qué lo han hecho? Y realmente se podía haber detectado con una prueba. Mónica Delgado, médica de atención primaria, ¿cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan para poder diagnosticar enfermedades catalogadas como raras? Las herramientas con las que fundamentalmente nosotros contamos desde atención primaria es la sospecha diagnóstica, aunque es la enfermedad rara, como su propio nombre indica, no sigue un patrón diagnóstico concreto como el resto de enfermedades crónicas. ¿Por qué es tan complicado poder diagnosticar este tipo de enfermedades? Si no se detectan en la edad pediátrica, donde tienen una alta morbimortalidad, el diagnóstico es complejo porque necesita de varias especialidades médicas. No existe una especialidad que diagnostique o trate enfermedades raras. Depende de la manifestación clínica que presente el paciente, la derivación o el control debe hacerse por una especialidad u otra. La falta de recursos y la falta de investigación tiene muchísimo que ver en el que la evolución de las enfermedades no se diagnostique de manera precoz y la evolución muchas veces no sea la deseada, igual que el seguimiento de este tipo de pacientes. Las enfermedades raras son una carga para los que las sufren y un quebradero de cabeza para los médicos. Para visibilizarlas, en Canarias se han creado 2 unidades de referencia que atienden a 700 personas con un diagnóstico confirmado. Elizabeth, ¿cómo funcionan las 2 unidades de referencia que hay en Canarias? Esas 2 unidades fundamentalmente de inicio pivotan sobre lo que son las consultas y las unidades de genética. Según la sospecha clínica que haya o según el estudio genético, pues a lo mejor es una enfermedad rara que tiene más impacto sobre neurología o sobre digestivo. El Ministerio ha establecido que focalicemos nuestra capacidad de registro en 22 enfermedades. Hemos localizado unas 700 personas con esas 22 enfermedades raras ya con diagnóstico validado en estudio. Aunque cada enfermedad rara es diferente, la mayoría guarda características comunes. La primera es el efecto que tiene en la vida de los enfermos y de sus familiares. Muchos tienen que dedicar las 24 horas del día a su cuidado. Hola Mari, ¿ya me estás esperando ya? Sí, pasa, Wendy. Gracias. Mari, Raúl es tu hijo
¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo se llama? Es el síndrome del Prader-Willi. ¿En qué consiste? Que consiste en que no se sacia de comer. Siempre quiere comer, siempre. ¿Cómo es el día a día con él, con esta enfermedad? Es un día tras otro, día y noche pidiendo comida. Como le digas que no a algo, ya se enfada, que no me das, que yo tengo la comida y las medicinas bajo llave. ¿Qué ha llegado incluso a consumir? Pasta de dientes, el enjuague bucal, se lo bebe como si nada, todo escondido. Es una lucha, ¿eh? Grande, muy grande. Tu vida, tu tiempo, tu rutina es dedicársela también a él. Dedicarse todo a él, sí. Las 24 horas, día y noche, día y noche. Y en las habitaciones, en la nevera sobre todo, sensores. Pasa para que veas. Mira la habitación. ¿Esta es la habitación de Raúl? Sí, la habitación de Raúl. Ahí tienen el sensor. Esto parece una tienda. Sí. Pero, ¿y ustedes se acostumbran a este sonido constante? Sí, llevamos todo con ellos ahí, acostumbrados, sí. Esta ya es la cocina, ¿no? Sí, la cocina. Pues aquí está la nevera. ¿Y ese sensor está ahí las 24 horas del día? Sí, sí, porque por la noche se puede levantar también. Tienes tu casa llena de sonidos, de sensores para poder controlar a Raúl. ¿Qué es lo que pides? Que investiguen y ayuda psicológica también. Otra de las características comunes es que casi todas las patologías raras se sufren desde muy temprana edad. ¡Que te pillo, que te pillo! Agárrate, corre, agárrate. Vamos, Pepe. Cumpleaños feliz. Dasil, Pepe, que es tu hijo más pequeño, padece una enfermedad catalogada como rara. Tiene una enfermedad de origen mitocondrial y bueno, presenta una mutación genética de la que somos portadores su padre y yo. No tiene todavía ningún nombre porque precisamente tratan de averiguar la función de ese gen dentro del metabolismo. Tiene un retraso psicomotor y bueno, los científicos están estudiando su caso. Y Pepe va como todos los días, como cualquier niño de 8 años, al colegio, va a un centro de educación especial y nosotros lo que tratamos precisamente es de normalizar la situación y un poco de que la gente se dé cuenta de que tener una enfermedad rara tampoco es tan raro. Dasil, ¿tardaron mucho tiempo en diagnosticar a tu hijo? Sí, bueno, aproximadamente 3 años y medio. Empezó el periplo de pruebas médicas para un poco intentar averiguar lo que tenía. Pepe ya presentaba un leve retraso madurativo, pero era muy pequeño. Fue con los 14-15 meses cuando de repente empieza a dejar de gatear y le viene un temblor horroroso que le impedía hacer su día a día con normalidad. Dasil, ¿conseguir un tratamiento para su enfermedad ha sido posible a día de hoy? Por ahora el tratamiento que tiene y que ha sido más efectivo es el que elimina el temblor, que desde luego ha mejorado muchísimo su calidad de vida. Y luego aparte sigue la investigación en Zaragoza y en Estados Unidos para esa posible terapia génica que le permita mejorar más su calidad de vida, aún si cabe. Las enfermedades raras, su origen es genético y por tanto la persona normalmente nace con ellos. Se pueden manifestar desde el momento de su nacimiento o bien en el primer año, en los primeros años de vida. El 60% de los niños que mueren desde el nacimiento hasta que tienen 15 años se deben a alguna enfermedad rara. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues mejorar, por supuesto, en lo que es la prevención, mejorar en el diagnóstico de estas enfermedades. También nos preocupa el tratamiento. Otra característica común en este tipo de enfermedades es la alta tasa de mortalidad. 1 de cada 3 bebés que mueren antes de cumplir un año fallece por una enfermedad rara. Los pacientes se quejan, cuando hablas con ellos, se quejan fundamentalmente del retraso en el diagnóstico. Algunos están dando tumbo de consulta en consulta hasta que por fin se da con un diagnóstico. Y ellos mismos investigan y saben que algo está pasando e insisten mucho. Otro, pues a través del médico de familia, que también, como le digo, delante del médico familia, el poco tiempo que tienen muchas veces para ver el paciente se les escapará igual que a nosotros en el hospital. Es fundamental 2 cosas para mí, la investigación y por otro lado, en la formación.
A pesar de la gravedad de muchas de las enfermedades raras, estas patologías no son rentables para la industria farmacéutica. En cualquier caso, sí podemos decir que descubrir fármacos es una actividad muy arriesgada. Si no hubiera rentabilidad como cualquier empresa, no se fabricarían, no se dejarían, no se seguirían investigando. En la medida en que aumenta el número, el target, el número de potenciales usuarios de un medicamento, de pacientes que aumentan las ventas, serán mayores los beneficios de una industria farmacéutica. La mayoría de las farmacéuticas, como empresas privadas, buscan la rentabilidad. De ahí que desde la Unión Europea se potencien incentivos especiales a la investigación de los fármacos destinados a tratar enfermedades raras. Son los llamados medicamentos huérfanos. Jorge Capapey, presidente de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. ¿Qué son exactamente los medicamentos huérfanos y cuánto cuestan a los pacientes? En Europa se designa un medicamento huérfano cuando afecta a menos de 5 pacientes por 10.000 habitantes. Pero no es únicamente la cuestión de los números, y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Para que una enfermedad minoritaria y un medicamento sea considerado huérfano, la enfermedad tiene que ser grave y progresiva. Los costes del desarrollo del medicamento, cuando repercuten sobre un número muy pequeñito de pacientes, pues el precio unitario pues ciertamente es más elevado, ¿no? ¿Los incentivos que se dan a la investigación, tanto desde España como desde la Unión Europea, son suficientes? Desde que está esta regulación hace 20 años, la verdad es que el campo de las enfermedades minoritarias ha tenido un impulso importante. Prácticamente 170 nuevos medicamentos se han desarrollado. Son un número que no cubre el número de las enfermedades minoritarias. Se calcula que hay más de 5.000 entidades diferentes, pero ya es un avance muy importante respecto a la situación en la que estábamos anteriormente, ¿no? Sergio Barrera, representante territorial de FEDER en Canarias. ¿Cuál es la importancia de que la Unión Europea potencie esos incentivos especiales destinados a la investigación de fármacos para enfermedades raras? Desde el año 2000 hasta aquí se han designado más de 100 medicamentos huérfanos. Esto es un claro ejemplo de los esfuerzos a nivel internacional que contribuyen a mejorar el abordaje de las enfermedades raras. Tenemos claro que el primer paso es entender la investigación de las enfermedades raras como una prioridad, tanto a nivel nacional como internacional. Sergio, ¿usted cree que los responsables públicos conocen la realidad de los pacientes que padecen enfermedades raras? Hemos avanzado mucho y tenemos grandes ejemplos en los que se ha legitimado al colectivo de pacientes. Hemos conseguido desarrollar una estrategia nacional de enfermedades raras, aunque todavía tenemos mucho por hacer. Actualmente los recursos estatales se concentran en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en Madrid. Allí promueven la investigación sobre estas patologías. Manuel, actualmente ¿con cuántos proyectos de investigación cuentan y cuánto dinero se destina a ellos? El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras está compuesto por varios grupos de investigación que van desde el área diagnóstica, incluso desde el área epidemiológica, cubren el área diagnóstica y el área terapéutica. Y tenemos actividades que tienen que ver con las estrategias del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras y que tiene que ver con las terapias avanzadas y el impacto de las decisiones. Respecto a financiación, como son múltiples fuentes, tenemos diferentes vías de financiación, financiación interna y financiación por proyectos. La inversión que el Instituto de Salud Carlos III realiza en proyectos puede estar en un promedio entre 15 y 17 millones año. ¿En algún momento se han visto obligados a frenar sus investigaciones por culpa de la COVID-19? Nosotros, básicamente, más allá del problema de los confinamientos, el problema de no poder trabajar durante el tiempo de confinamiento estricto en los laboratorios que tuvieron que ser restringidos a actividad, no hemos tenido otros problemas. Desde el instituto, ¿cuál es el principal hándicap que tienen a la hora de investigar? En general, los problemas son que no tenemos suficientes pacientes como grupos aislados y tenemos que ampliar nuestra colaboración, no ya a Europa, sino a veces internacionalmente para poder tener un número de pacientes mínimo para poder investigar. Y eso afecta tanto a la mejora en el diagnóstico, a la calidad del diagnóstico, dificulta los ensayos clínicos y dificulta también los conocimientos fisiopatológicos. La COVID-19 ha creado un mundo diferente en el que las grandes inversiones en investigación se han encaminado a luchar contra la pandemia.
Pero las enfermedades raras siguen aquí, afectando a miles de personas que reivindican que la ciencia no se olvide de ellas. Lo acabamos de ver, el estudio de las enfermedades raras se torna complejo principalmente por la falta de recursos dedicados a la investigación. Los colectivos afectados piden un pacto de Estado dotado de una ficha financiera suficiente. ¿Crees, Luis, que en este país puede darse ese pacto entre todas las formaciones políticas? Ojalá. Bueno, hoy hemos visto el pacto para la televisión y ahora para... ojalá. Yo creo que la verdad es que el ejemplo que hemos tenido durante la pandemia de este desencuentro entre las formaciones políticas ha sido terrible y ojalá y los partidos políticos cumplan con su función de apoyar a la ciudadanía y no mirar a su ombligo y a sus necesidades. Yo creo que eso es un grito unánime de la población. Partidos políticos, dedíquense a lo que tienen que dedicarse y en este caso dedíquense a ofertar recursos de investigación para la COVID y hoy que estamos hablando de enfermedades raras, para las enfermedades raras. Eduardo, ¿se puede dar ese pacto? ¿Qué sé yo? Yo creo, agradezco mucho a este programa que no nos olvidemos de cosas que tenemos al día a día. El coronavirus es una gran crisis y se lleva mucha atención, muchos recursos, pero hay pacientes de enfermedades raras y tenemos que acordarnos de ellos al menos una vez al año, en febrero. También enfermos de cáncer, de patología habitual, que han venido sufriendo el que todo sea coronavirus y los hospitales han ralentizado, a mi modo de ver, la atención a otros colectivos y esto pues hacen muy bien en reclamarlo. Yo creo que el pacto no es solo un pacto de Estado entre grupos políticos, también tenemos un país que es un poco sui generis en la fragmentación de la atención sanitaria. Enfermedades raras son menos raras en Francia, porque es un país. Y hay centros de referencia muy fácil de que un paciente que tiene una enfermedad rara en Lyon vaya al mejor centro de referencia de Francia. En España tenemos un poquito más de problema en esto. Actualmente solo se investiga el 20%, Eduardo, de las enfermedades raras y según el Centro de Investigación Biomédica en Red, en Canarias apenas hay 12 proyectos activos. ¿Por qué en las islas hay esta falta de compromiso con el estudio de estas patologías? Bueno, son enfermedades que son poco visibles, a menos que tú tengas la suerte o las circunstancias que te han puesto en contacto con estos pacientes o con un grupo de ellos suficientes o con una asociación como tenemos aquí de la enfermedad en la que yo trabajo. Si hay esta interacción, estos pacientes se hacen ver, es más fácil que surja el compromiso de decir vamos a investigar en esta enfermedad que se lo merece. Y si no, pues lamentablemente, pues como le llaman enfermedades huérfanas, pues son poco visibles para la industria farmacéutica, son también poco visibles para los grandes grupos de investigación que están en el cáncer, la diabetes, el infarto, y bueno, pues es el problema de ser minoritario. Juan Carlos, lo hemos escuchado en el reportaje, hasta 4 años de media esperan los pacientes para conocer el diagnóstico. ¿Cómo se podrían acortar esos plazos? A ver, los datos que se han dado en el reportaje vienen de 2 estudios importantes, se llama el estudio En Serio, uno es del 2009 y otro del 2013. La media es de 4 años, hasta el 20% 10 años. Yo tengo pacientes en la consulta que han tardado 20 años, han pasado por numerosas especialidades en diagnósticos, 20 años. Han acabado en psiquiatría, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay un problema muy importante para diagnosticar, es la formación. Yo cuando mis residentes y mis estudiantes van conmigo a la consulta de enfermedades minoritarias, a mí no me gusta el término rara, porque la enfermedad es rara, pero eso lleva a veces algo peyorativo para el enfermo. Los enfermos no son raros, las enfermedades son minoritarias, son pocos de cada enfermedad. Cuando yo les digo a ellos, para explicarles qué son las enfermedades minoritarias, yo les digo que el día que dieron esa clase en la facultad yo no fui. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, yo en la facultad, en la Universidad de Las Palmas, pues sí damos enfermedades raras. ¿Para qué? Enfermedades minoritarias, para que sepan. Hay un problema de información de los propios médicos para conocer la clínica de esas enfermedades. Primero hay que diagnosticar. Diagnosticar es síntomas, clínica y luego genética. El 80% son genéticas, hay un 20% que no son genéticas.
se diagnostican muchas en pediatría, pero muchos niños se mueren y acaban en adultos. Claro, lo que estamos hablando, Ana, con el inicio de los síntomas, la mayoría de estos enfermos donde acuden es a la atención primaria en busca de un diagnóstico. ¿Cómo debería articularse la primera atención a estos pacientes? Bueno, yo creo que en un primer momento, yo creo que desde primaria se necesita formación, obviamente, y se necesita tiempo que muchas veces no tenemos porque la presión asistencial nos come. Y luego creo que además falta mucha coordinación entre los niveles asistenciales. Yo creo que hay un objetivo que aún no hemos cumplido y es que atención primaria y atención hospitalaria caminen en la misma línea y no en distintos niveles como sigue ocurriendo. Por lo tanto, por eso también el paciente gira alrededor del sistema, cuando el sistema debería de girar alrededor del paciente. Yo creo que el paciente no puede esperar, no puede ir de especialista en especialista y eso redunda además en más consultas en atención primaria y obviamente en más sobrecarga. Por lo tanto, es un círculo que debe de romperse y que tenemos que seguir trabajando por mejorar la coordinación, los tiempos y las relaciones entre los distintos especialistas para acortar tiempos y para mejorar al final la calidad de vida de estos pacientes, que al final es lo que nos tiene que preocupar como sanitarios y como sociedad. Sí, yo quería comentar como pediatra, o sea, porque realmente el 50% de esta patología se ve en niños pequeños. Niños antes de cumplir los 2 años ya se puede ver. Entonces, una cosa que no se ha comentado aquí, yo creo que vale la pena decirlo, es que la famosa prueba del talón, esa prueba que se hace a todos los recién nacidos, ya detecta aquí en Canarias frente a 7 enfermedades importantes, el hipotiroidismo, felicitonuria, fibrosis quística, en fin, una serie de enfermedades endocrinometabólicas que ya estamos haciendo lo que antes decíamos, la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad antes de que exprese síntomas. Pero al mismo tiempo los pediatras se están formando muy bien en los hospitales y ya estas enfermedades que tú llamas minoritarias, estas enfermedades raras, cada vez son más conocidas, pero hay muchas de ellas que desafortunadamente empiezan a presentar síntomas a partir de los 6 meses del año en forma de trastornos neurológicos y esto que se ha dicho aquí, hace falta un equipo multidisciplinario que en primaria y en el hospital a nivel pediátrico es el pediatra el que debe de centrarlo, pero después está el neuropediatra, el pediatra endocrinólogo, el genetista, con lo cual, afortunadamente, cada vez la red se está tupiendo mejor y por lo menos bajo el punto de vista pediátrico, cada vez podemos manejar mejor el diagnóstico de estos niños. Hablando del cribado neonatal, que es lo que habla Luis, de la prueba del talón. Hablamos antes de si nos vamos a poner de acuerdo. No. ¿Por qué? El cribado neonatal a nivel estatal son 7 enfermedades y en Canarias hacemos 7 enfermedades. Hay comunidades autónomas que hacen 23, 17, 21. La estrategia nacional de enfermedades raras a nivel nacional hay una, pero luego hay comunidades autónomas que llevan por la segunda estrategia y hay otras comunidades que no tienen. Si hay algo que está claro es que la investigación lo es todo para estos enfermos y se traduce en historias de éxito como la que vivió Canarias hace algo más de una década, cuando el estudio sobre una mutación genética salvó la vida a 200 personas. Las indagaciones comenzaron en el año 1997 después de detectarse la muerte súbita de varios jóvenes en el municipio de Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana. Finalmente se concluyó que el origen de aquellos fallecimientos residía en un antepasado común que se había instalado en ese municipio a finales del siglo XVII y que había tenido 11 hijos con 2 mujeres. Esta fue precisamente la clave para poder diagnosticar a los miembros portadores de esta familia y desarrollar un protocolo de prevención y un tratamiento que acabó con las muertes. Hoy nos acompaña uno de los miembros de ese grupo de investigación, el cardiólogo Fernando Van Wemer. Buenas noches, señor Van Wemer. Hola, buenas noches. Han pasado muchos años desde que se inició la investigación y se logró una solución a este caso. ¿Sigue siendo así? ¿Qué indican los resultados del seguimiento clínico de los portadores de esa mutación genética? Bueno, como usted dice, en el año 97 empezamos a encontrar en unas familias aquí en Gran Canaria que tenían muerte súbita en personas jóvenes y no fue hasta 10 años más tarde, en el año 2007, cuando recurrimos a los estudios genéticos que nos dieron la clave de esta enfermedad, y es que las personas afectadas eran portadores de una variante genética que les predisponía a tener muertes súbitas en edades jóvenes. A partir de ahí, pues, pusimos en marcha un protocolo de seguimiento y tratamiento de estas familias, y este protocolo incluía un tratamiento con un fármaco beta bloqueante que impide que el corazón se acelere
en determinados momentos de estrés, tanto físico como emocional, y con esto pues hemos evitado este protocolo de seguimiento y tratamiento que se puso en marcha, pues que en los últimos 14 años no hayan habido más fallecimientos súbitos en esta familia. ¿Se ha logrado aplicar el tratamiento que desarrollaron para este caso en concreto en otras mutaciones similares? Sí, bueno, la enfermedad que padecen los portadores de esta variante genética se denomina taquicardia ventricular catecolaminérgica, y es una enfermedad que se produce por variaciones genéticas en un gen, el gen que codifica un receptor cardíaco, y que estos pacientes lo tienen con un funcionamiento defectuoso. Entonces, la mutación genética que encontramos aquí en Canarias en varias familias que estaban relacionadas y que se reunían, como usted bien ha dicho, en un ancestro común nacido hace 3 siglos, pues nos ha permitido reunir un grupo bastante numeroso de pacientes portadores de esta mutación, portadores de esta enfermedad, y aplicar una serie de tratamientos. Y hemos aprendido que en los últimos 14 años, como digo, hemos visto qué fármacos, qué tipo de fármacos son más efectivos para tratar a estos pacientes, cuántos fármacos podemos aplicar, qué pacientes tienen más riesgo. Hemos aprendido un montón de cosas a lo largo de estos 14 años en este grupo tan numeroso de pacientes en una enfermedad que no es tan frecuente. Y estos resultados los hemos podido extrapolar a otras poblaciones de pacientes en otros lugares del mundo que han aceptado nuestros resultados, y hemos publicado varios artículos en los que hemos mostrado nuestros resultados favorables con una serie de tratamientos en estos pacientes, y se ha podido extrapolar este tratamiento a otras familias con mutaciones parecidas de estos pacientes. El antecedente común es del siglo XVIII, no del siglo XVII, como dije yo antes por error. El equipo de trabajo contó con expertos de Las Palmas de Gran Canaria, de Barcelona, de Gerona, y demuestra también la trascendencia que puede alcanzar la investigación médica. ¿Qué lecciones nos deja este caso? Muchas. La más importante para mí es la humildad a la hora de abordar un problema, ¿no? Esto es un problema que se resolvió porque mucha gente puso empeño, en primer lugar los familiares que perdían a sus hijos de forma súbita y de forma inexplicada, y que no encontraban una explicación a qué les estaba pasando a sus hijos, por qué morían súbitamente personas aparentemente sanas. Entonces el primer paso que nos llevó a resolver el problema fue el empeño y el ahínco que puso la familia en encontrar una solución. El segundo paso es que los médicos clínicos, los que nos dedicamos a ver pacientes, tuviéramos la suficiente humildad en el momento de empezar a ver estos pacientes para reconocer que teníamos que recurrir a una ayuda externa, una ayuda que en aquel momento, en el año 97 y hasta el año 2007, pues no estaba tan desarrollado como en la genética, y recurrimos a expertos en genética que nos ayudaron a encontrar la solución del problema. Es decir, solo normalmente en este tipo de enfermedades no vas a ningún sitio, y necesitas la ayuda de mucha gente. La ayuda de la organización de la familia fue fundamental. Y bueno, y quiero también hacer mención a un amigo que recientemente nos ha dejado, que fue Carmelo, que fue uno de los grandes impulsores en la familia en conseguir organizar un árbol genealógico tan importante, y que nos dio muchas claves para conseguir la solución de este problema. Doctor, una última cuestión, y a ver si me puede responder con brevedad. España todavía se encuentra lejos de destinar el 2% de su Producto Interior Bruto a la ciencia. Se ha demostrado con casos de éxito como este del que estamos hablando, que en este país hay talento y formación, pero faltan recursos, ¿no es así? Bueno, nosotros en nuestro caso, cuando empezamos todo esto, tanto el estudio clínico, el estudio familiar y el estudio genético, lo hicimos con ningún recurso. Ningún recurso. Todo se hizo a costa de buena voluntad, de curiosidad científica, de preguntarnos por qué estaba pasando, y sobre todo que la necesidad agudiza el ingenio, sobre todo en las familias, que hizo que activaran todos los mecanismos para encontrar una solución a sus problemas. Pero en ningún caso encontramos inicialmente ayuda económica para resolver el problema, efectivamente. Doctor Fernando Van Wemer, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano, por haber estado esta noche con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas conclusiones y vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos para profundizar en los obstáculos a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras. A esos obstáculos se une ahora las complicaciones que ha traído la pandemia, como más retrasos en los diagnósticos o la cancelación de algunas terapias. Lo vamos a ver todo en tan solo 4 minutos.
Retomamos el programa para mostrarles la segunda parte del reportaje que hemos preparado para hacer visible a miles de canarios que padecen enfermedades raras, pacientes que durante el último año han visto cómo la investigación sobre sus patologías, los tratamientos y las terapias de rehabilitación se han ralentizado o paralizado como consecuencia de la pandemia. Contra este inconveniente, el mejor soporte sin duda lo han encontrado en casa, en los familiares que asumen el papel de supercuidadores para tratar de minimizar los riesgos del coronavirus. Tener una enfermedad rara obliga a quien la padece a realizar más esfuerzos en su vida cotidiana, especialmente en tiempos de pandemia. Se estima que 9 de cada 10 personas con patologías poco frecuentes han visto interrumpida su atención médica por el coronavirus. Para el 60% de los pacientes, este freno ha ido en detrimento de su salud y 3 de cada 10 perciben que supone una amenaza para su vida. María es una de las pacientes afectadas por esta crisis sanitaria. Padece Neurobeschet, una enfermedad neurológica. María, ¿qué enfermedad tienes y qué consecuencias tiene eso en tu salud? Bueno, a mí me diagnosticaron hace un par de años el Neurobeschet, que era una inflamación en el bulbo raquídeo. Pues estuve un par de días convulsionando en casa. Todo empezó por una contractura en el cuello. Supongo que el síntoma de la inflamación. Según me explicaron, es que mi cuerpo reaccionó a un virus externo. Eso hizo que totalmente me paralizara. Yo al principio solo movía los ojos. Y estuve así casi 3 meses y medio. Empecé a mover un poquito lo derecho. ¿Cómo te afectó el confinamiento y los meses siguientes de la pandemia? Hombre, durante esos 3 meses se pararon todas las terapias. Y yo iba poco a poco en casa haciéndolo. Y si te ves que te paras un poco a nivel motor y empieza un poquito más la plasticidad, estar un poco más rígida, porque al principio se reanudó todo, íbamos un poquito de la ambulancia y demás para guardar distancia, pero después de Reyes sí hubo un cambio, supongo que también, porque la isla empeoró. Y entonces ya ahí cancelaron ambulancia. En mi caso, ¿qué ha pasado? Que es la suerte que tengo gente detrás que me pueden llevar y traer y puedo seguir con las terapias. Pero hay mucha gente que está igual que yo, o peor, para los que la rehabilitación es indispensable, que no pueden seguir con el tratamiento. Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Uno de los daños colaterales de la pandemia ha sido la paralización de pruebas en pacientes con diferentes patologías. Esta paralización puede afectar de manera particular a los pacientes con enfermedades raras. Al igual que le pasan a otras patologías crónicas, se han visto también en esta situación, tanto ellos como su familia. Y esto al final es un problema que afecta en el futuro de estas personas, en su calidad de vida futura. Muchas de ellas están pendientes de un diagnóstico y ahora mismo con una pandemia que ha paralizado la asistencia sanitaria, pues es complicado, ¿no? Y al final se están dilatando mucho más los tiempos de actuación. Y bueno, lo que nos vamos a encontrar es una situación donde tenemos pacientes que han empeorado de su salud, con problemas de salud mental, digo, a nivel emocional, pues estamos en una situación mucho más pesimista sobre nuestra salud. Lo que tenemos que dar paso es que el sistema sea más proactivo, que los profesionales sanitarios obtengan más información que ayude a mejorar los resultados en salud de las personas a las que tratan. Estira tu brazo, que tú sabes. Muy bien. Eso es. La COVID también ha provocado que el 70% de las personas con enfermedades raras hayan visto canceladas sus terapias de rehabilitación. Hola, Carolina Mirpuri,
Bueno, te interrumpo en mitad de una de tus terapias. ¿Recibes en este centro, Carolina, muchos pacientes con enfermedades raras? Sí, sobre todo nosotros somos un centro que tratamos un montón de patologías neurológicas y las enfermedades raras muchas tienen un deterioro motor o físico o limitación en el desarrollo normal. Tratamos desde niños hasta adultos. ¿Cómo les ha afectado a estos pacientes con enfermedades raras el confinamiento, la pandemia? Cuando ocurre el confinamiento, todo se paraliza y todas esas capacidades que tenían estos niños o esas personas adultas que padecen patologías se ven agravadas. Sobre todo pacientes a lo mejor que ya habían adquirido un patrón de marcha, habían empezado a caminar y cuando volvieron aquí tuvimos que empezar otra vez desde cero, es decir, tienes que volver a hacer una revaloración del tratamiento. ¿Cómo llevas a cabo las consultas a día de hoy? Pedimos siempre que nos llamen para una cita previa, hacemos una valoración del paciente, establecemos un plan de objetivos corto, medio y largo plazo. A partir de ahí pautamos la frecuencia de tratamiento e intentamos establecer objetivos en común para llegar a un objetivo final. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas. Los pacientes con enfermedades raras y sus familias tienen que extremar las precauciones durante esta pandemia. Existir más de 8.000 enfermedades genéticas, habrá que definir dentro de las enfermedades raras qué subgrupos sean aquellas que tengan una susceptibilidad mayor de tener o sufrir complicaciones secundarias a un proceso como pueda ser el COVID. Respecto a las enfermedades raras, hay que definir muy bien qué subgrupo será el que sea más susceptible o el que más se beneficie de esa pauta preventiva de la vacunación. Felipe es economista y no puede teletrabajar. Cuando vuelve de la calle debe tener mucho cuidado para no llevar el virus a casa. Así evita contagiar a su hermana que padece ataxia. Hola María, hola mami, ya estoy aquí. Felipe, tú por tu realidad laboral te ves obligado a determinados días de la semana tener que salir a trabajar fuera de casa y no poder teletrabajar. Si yo lo pidiese en la entidad en la que yo trabajo, seguramente no habría ningún problema. Pero el ambiente de oficina, de que te encuentras con un compañero, te encuentras con otro compañero, sabes qué está pasando, sabes qué no está pasando, eso es fundamental. Debido a esta condición que nos comentas, tú te expones al salir a un posible contagio, a poder traer el virus a casa, donde vives también con tu hermana que padece ataxia, una enfermedad rara. ¿Cómo vives tú con este miedo, con este temor? Para mí uno de los mayores temores es si yo me pongo enfermo. A lo mejor yo no tengo tantos problemas, pero si mi madre o mi hermana se ponen enfermas, a lo mejor en el centro de salud o en los hospitales hay triajes. Van a cuidar a la persona que más posibilidades tiene de salvarse y a lo mejor mi madre y mi hermana se quedan fuera. Yo voy en mi coche, me bajo cerca de la oficina, salgo del coche, entro a la oficina, tenemos un medidor de temperatura, lavado de manos. Me dirijo ahora a María, tú eres hermana de Felipe, conviviente y viven juntos en esta casa y tú padeces ataxia. ¿En qué consiste esta enfermedad? Yo tengo ataxia de Friedreich. Es una enfermedad neurológica degenerativa, pues hace que poco a poco nuestro cuerpo se vaya oxidando y nos vayamos convirtiendo con el paso del tiempo en personas totalmente dependientes. Necesita asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Las enfermedades raras también afectan al bolsillo. Los gastos por estas patologías suponen cerca del 20% de los ingresos familiares anuales. De media, cada paciente destina más de 320 euros al mes para tratar su dolencia. Durante la emergencia sanitaria, las familias y los cuidadores no dispusieron de posibilidades de teletrabajo, no tuvieron los EPIs necesarios
y no se pudieron acoger a una baja médica por no estar enfermos. Pilar, en tu caso se mezclan dos situaciones. Lucía, tu hija, padece una enfermedad rara sin catalogar y has perdido tu trabajo a raíz de la pandemia. ¿Cómo afrontas esta situación económica en la que te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo la situación es crítica, pero además sumando una serie de gastos que no tiene un hogar normal, como es por ejemplo el tema de medicinas, ortopedia. Ella sufre de dolor crónico y tiene una medicación, una analgesia para sobrellevar este dolor. Y en esto sí es verdad que tenemos que hacer un desembolso mensual importante. Muchas veces es inviable. Llevo toda la pandemia temblando porque no sé cuál va a ser mi situación una vez que finalicen los ERTE, porque llega un momento en que dices, cuando llegue ese punto, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? A veces cuesta pedir ayuda, pero en tu circunstancia no has visto otra salida. Yo había tocado muchas puertas, todas se me habían cerrado. Entonces aquí es donde juega un papel muy fundamental la asociación a la que pertenecemos, que es Pequeño Valiente. Hay una parte de ti que siente alivio y lo agradeces, pero también es duro cuando dices, ¿por qué llego a esta situación de tener que pedir para comer o para pagar unas medicinas? Lucía, ¿tú cómo estás viviendo toda esta situación? Hay días en los que me he hecho llorar como una loca, hay días que lo intento sobrellevar. La he visto un montón de veces llorar y yo siempre estoy ahí para, aunque sea, darle un abrazo. When the world is sad and the days are long, we made it on our own. Los que tienen una enfermedad rara son pocos, pero eso no significa que estén solos. Viviana, ¿cómo se llama la enfermedad que tiene tu hija? La llaman coloquialmente síndrome maullido del gato. Esto es porque al nacer lloran como gatitos. Y ese lloro, muchos de ellos, incluida la mía, lo llevan en el tiempo. O sea, todavía, al menos la mía todavía lo tiene. Cuando llora tiene un chillido particular. Tiene un cromosoma afectado, retraso psicomotor. No es completo, la mayoría llegan a caminar, son bastante comunicativos. Lo que pasa es que cuesta al principio, en los primeros años, decir que se quieren comunicar, porque no producen sonido como el de nosotros, el hablar. En tu caso, Mónica, tu hijo Joan es más joven que Yelitza. Cuando le dieron el diagnóstico, te pusiste en contacto con una asociación también de padres en una situación similar. Sí, me pone en contacto con la asociación de Asimaga. Mi hijo tenía 5 años. A través de la asociación Asimaga conocí a Viviana. Una alegría, porque tiene contacto, ve a otros niños, ya no ves que tu hijo no, ya ves que tu hijo puede avanzar. El saber que tienes apoyo de otras personas es espléndido, y es que hace muchos años que nos llamamos familia. Además, en el caso de Joan y Yelitza, se conocen, se llevan muy bien, son amigos. Son muy, muy amigos. Se ve, se ríe, se quiere, se abrazan. Pueden estar 3 meses, 4 meses, 1 año sin verse, que parece que se llevan 2 días sin verse. De tener a alguien que abrace a tu hijo, de la misma enfermedad, del mismo contacto, que tú digas cómo se entienden entre ellos, muy bien. En verano nos vemos, nos vamos a la playa, salimos mucho. ¿Qué mensajes le enviarían a una madre o un padre cuyo hijo acabe de ser diagnosticado con una enfermedad rara? Yo buscar un apoyo de una persona que lo tenga. Con cualquier enfermedad rara, busquen información, quédense con lo bueno, hablen con otras personas. Miles de canarios padecen enfermedades raras para las que apenas hay investigación ni tratamientos efectivos. Mejorar su calidad de vida debe ser una prioridad porque la palabra rara no puede ser sinónimo de ignorada. Solo es rara para aquel que no la conoce. Que hay más de las que se piensa, quizás habría que potenciar más la investigación aquí en Canarias. El raro no es mi hijo, el raro es la enfermedad de mi hijo. Lo que no se ve, no se sabe y no se estudia, no se conoce. Hay gente que se está muriendo porque sus enfermedades son terminales, son enfermedades raras terminales. Falta mucho recorrido y la investigación sobre todo es importante. Enfermedades raras no pueden ser sinónimo de ignoradas, es la clave con la que hemos querido cerrar este reportaje y es también lo que piden pacientes y familiares, especialmente en estos tiempos de pandemia. Eduardo, el colectivo denuncia ser uno de los grandes olvidados de la pandemia por la interrupción de los tratamientos o la cancelación
lo hablábamos antes de las citas médicas. ¿Qué perjuicios añadidos ocasiona esta situación para ellos? No, el perder la conexión de sus poderse ver en el entorno que les ayuda, que son el de las asociaciones, el perder la conexión con los médicos que le tratan o los equipos de sanitarios que le tratan, rehabilitación, todo esto es clave porque muchos de ellos desgraciadamente tienen una expectativa de vida corta y un año en personas que tienen una expectativa de vida corta es mucho. Hemos perdido un año, más de un año, y es un drama para ellos. Luis, una de las principales quejas gira en torno a los grupos prioritarios de vacunación, en los que no están incluidos en función de padecer enfermedades raras, a pesar de que el 65% de estas patologías, lo decíamos, son graves e invalidantes. ¿Debería considerarse a todos estos afectados como población de riesgo? Claro, el tema es que se ha establecido un plan estratégico nacional y autonómico de vacunación de grupos vulnerables frente a la posibilidad de que la infección les ocasione. Entonces, muchas veces el tener una enfermedad rara como tal, realmente, dependiendo del grupo de edad y de la patología, pues de repente no son tan vulnerables al virus. Ahora, puestos en el momento, lo ideal es que evidentemente todas estas personas también entrasen dentro de los grupos. Lo que pasa es que lo que hemos hablado aquí durante muchos programas y hoy mismo, faltan vacunas. Hay equipos de vacunadores que están preparados, yo creo que Atención Primaria y Ana lo puede testificar, están pendientes y ojalá y se puedan abrir esos grandes centros de vacunación y ya no solamente los niños, los adultos con enfermedades raras, sino el resto de colectivos que están pidiendo que su vacunación llegue, pero claro, faltan vacunas. A los medicamentos de Juan Carlos que la industria farmacéutica no muestra interés, como decíamos antes, por no ser rentable, se les denomina huérfanos. Sí. En 2020 estos productos suponían solo el 0,5% de los financiados por el sistema público de salud y eso repercutía en la economía familiar. ¿Cómo es posible que además de sufrir las enfermedades, que es una pregunta que nos hemos hecho todos viendo el reportaje, los pacientes carguen con ese coste tan significativo? Estábamos oyendo que eran más de 300 euros mensuales. No es solamente 300 euros mensuales, la carga del cuidado cae o bien en tu padre, en tu hijo, en tu familia. Pérdidas de trabajo, como hemos visto ahí, pérdidas de horas laborables, ir a rehabilitación, o sea, toda esa carga social que lleva, aparte de medicación, ortopedia, todo eso es un dinero que va a cargo de la familia. Respecto a los laboratorios, investigar en enfermedades raras es caro. Hay enfermedades cuyo tratamiento vale al año en torno a 200.000 euros. Yo tengo pacientes que se gastan al año, un solo paciente, 200.000 euros. Son laboratorios que investigan para muy pocos pacientes. Entonces, no es rentable. Entonces, para no ser rentable para un laboratorio tienen que tener ayudas, subvenciones, que ya están desde el año 83 en Estados Unidos, si no recuerdo mal, y en Europa desde el 99, para que investiguen. Yo sí he visto desde hace 20 años cómo la investigación en enfermedades raras ha ido mejorando la calidad de vida de los pacientes. Muchos de los pacientes que morían en edad pediátrica ya están en edad adulta, lo cual todos esos 20 años sí que ha habido investigación. Pero los sobrecostes se sigue produciendo. ¿Perdón? ¿El sobrecoste se sigue produciendo? Sí, el sobrecoste sigue produciendo. Yo ayer le explicaba a un residente, porque me hizo un diagnóstico de una enfermedad rara, cuánto valía ese paciente, $600 diarios. Tratarlo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta conoceremos el caso de una adolescente Gran Canaria que padece una enfermedad rara y que dejará de percibir una parte de su prestación económica el próximo mes de julio, cuando cumpla 18 años. Esta ayuda es fundamental para que su familia pueda hacer frente a los gastos que se derivan de su patología. Ya han iniciado una campaña de recogida de firmas para modificar lo que consideran una injusticia. Lo vamos a abordar en tan solo un minuto. Ya estamos de vuelta para contarles el caso, como les decíamos, de Isabel, una joven canaria que sufre atrofia muscular espinal y que va a cumplir 18 años
el próximo mes de julio. En ese momento, al dejar de ser menor de edad, perderá parte de la prestación económica que percibía, aunque su grado de discapacidad y dependencia no va a mejorar. Su madre ha emprendido una campaña para pedir un cambio legislativo. Esto que van a ver es lo que nos ha contado. Las familias con menores a su cargo que tienen una discapacidad o una enfermedad grave pierden parte de las ayudas económicas cuando ellos cumplen la mayoría de edad. Estas familias piden que esas prestaciones se extiendan más allá de ese momento. Hola, Isabel. Hola, Laura. Isabel, tú eres la cuidadora de tu hija. ¿Qué enfermedad tiene ella? Isabel tiene una atrofia muscular espinal tipo 2, una enfermedad grave, degenerativa, fue de nacimiento. Tenemos que ayudarla en todo, a comer, a bañarse. Tiene un 100% de discapacidad física, psíquica no. Psíquica es muy inteligente. ¿Y qué ayudas reciben por esa situación? En el año 2011 se crea el Real Decreto donde es la ley de cuidado al menor por enfermedad grave, cáncer u otras enfermedades. Dentro del listado de esas enfermedades está la enfermedad de Isabel y me acojo a esa ley. O sea, yo cobro el 100% y cotizo el 100% gracias a esta ley. Ese sueldo me lo paga a mí el 100% la mutua a través de la Seguridad Social. Ante la falta de respuesta, iniciaste una campaña que te ayudará a recopilar firmas para modificar esa ley. Estamos reclamando es que ese Real Decreto se modifique para que contemplen que no sea la edad límite de los 18 años, sino que necesitamos cuidar a nuestros hijos pues más allá de los 18 años. Caso omiso. Para ellos, lo único que existe es la pandemia, que esto ya se contemplará. ¿Caminamos y me sigues contando? Isabel, el tiempo pasa y en breve tu hija cumplirá sus 18 años. ¿Qué pasará entonces? Pues tendré que volver al trabajo. Y mi pregunta es la de siempre, ¿quién cuidará a mi hija? Pues tendré que poner un cuidador, una cuidadora en casa y no es lo mismo. ¿Qué pasa? Con 17 está con la enfermedad y a los 18 ya está, se va la enfermedad. No, yo firmo. Si a mí me dicen que con 18 años mi hija se cure, yo firmo. Pero desgraciadamente esto va a peor. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes del futuro de su hija con toda esta situación? La preocupación mayor es la degeneración en la enfermedad de Isabel. Se va a quedar desamparada sin la protección de estas leyes porque no es lo mismo nunca una madre que una persona externa. Que aún puedo, porque también irá mayor y en algún momento necesitaré un cuidador para ella, pero ahora mismo puedo. ¿Por qué no? ¿Crees que en todo esto hay falta de voluntad? Se ve, se palpa. En las contestaciones del gobierno de España me contestan que la pandemia, que hace 100 años que no se da esta pandemia y que ahora, pues claro, como está la pandemia, pero a mí eso no me consuela, me da mucha pena de todos los que se han ido de esta pandemia y también me uno a esas familias, pero verdaderamente no me contestes eso, por favor, porque te estoy planteando un problema muy serio y muy grave. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a ustedes por darle voz a este problema. Hemos escuchado la petición de esta madre para cambiar la actual regulación del sistema de prestaciones en el que la edad es determinante. ¿Están a favor, Eduardo, de modificar esta legislación sobre el cuidado de los menores? Yo creo que no tiene... Bueno, las medidas administrativas tendrán su motivación fundamentalmente económica, sospecho, porque biológica no tiene. La enfermedad está ahí, como decía la madre, y alguien tiene que cuidar a esta persona. Son enfermos que no son tan frecuentes, hay muchas enfermedades raras, pero cada una de ellas no es tan frecuente como para que la sociedad no pueda solidarizarse con ellos. Digo, es que nos solidarizamos con otras industrias que se vienen abajo por el coronavirus. Ana, en el caso de Andalucía, por ejemplo, el gobierno ha reconocido que este tipo de ayudas podría ampliarse de los 18, como era el caso que acabamos de ver, hasta los 26. Sin embargo, para cambiar la norma estatal habría que modificar varias leyes, entre ellas la de la Seguridad Social. ¿Es viable? Pues tiene que buscarse la fórmula, porque al final es lo que dice el compañero. Estas personas y sus familias están ahí con una enfermedad que
dura pues muchísimo. Que no va a desaparecer a los 18 años, como decía la madre. Ojalá, lo firmaba ya, decía la madre. Y que como dice la madre, la cosa se complica porque ella irá también haciéndose mayor como principal cuidadora y tiene que buscar recursos para cuidar a su hija, que será dependiente lo que esté con ellos. Por lo tanto, yo creo que ante eso la sociedad y las políticas tienen que hacerse más solidarias con este tipo de enfermedades y con todas esas situaciones que llevan dependencia y que llevan una sobrecarga por parte de los cuidadores muy importante. Los especialistas, Luis, apuntan también a la sensación de aislamiento y a la angustia constante que experimentan los menores con enfermedades raras. ¿Nos hemos olvidado de la atención psicológica que necesitan estas personas? Sí, sí. Bueno, ya hemos dicho que este es un tema multifactorial en el que está el pediatra, en este caso yo voy a hablar de los niños, y después ya todos los que están en el entorno. Y evidentemente la parte psicológica es fundamental. Pero yo quiero aprovechar este minuto que me queda, por lo menos, porque yo he reconocido ahí a muchas personas, a la madre Yelitza, que es una luchadora, a Isabel, que es otra luchadora, y a todas las madres y a todos los familiares de estos niños y de estos adultos con enfermedades raras. Yo quiero felicitarles, saludarles desde aquí, darles el apoyo y decirles que efectivamente hay que cambiar leyes. Pero antes, Eduardo, yo creo que tú también lo dijiste, el problema que tenemos en España es que no es un ministerio de sanidad, hay 17 ministerios de sanidad. Y es muy complejo, se entiende, ¿no?, lo que quiero decir, que cuando la cosa no esté centralizada, tú has hablado ahora de Andalucía, y por qué Canarias no. Con lo porque cual, unos 18, otros 26. Eso es. Con lo cual todo esto hay que normalizarlo, hay que cambiar muchas leyes y lo que antes dijimos, los políticos tienen que hacer su trabajo. Tienen que hacer su trabajo y dejarse de discusiones estériles, porque la ciudadanía requiere ahora mismo ya no solamente enfrentarnos a la pandemia, se ha dicho, Eduardo lo dijiste y muy bien dicho, que nos hemos olvidado de un montón de enfermedades que están ahí, y esta es una de ellas, con toda la repercusión psicológica y de carga familiar que llevan. No nos podemos olvidar de ellos ahora porque tengamos una pandemia de coronavirus, que es importante. Prestémosles atención. Muchísimas gracias a los cuatro, no tenemos tiempo para más, por habernos acompañado esta noche. Luis Ortigosa, Juan Carlos Pérez, Eduardo Salido y Ana Darias. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por haber hablado de la COVID y de las enfermedades raras. Gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado una semana más, un jueves más al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso. Si les apetece, volvemos a encontrarnos la semana que viene a la misma hora.